Recién me venía una inspiración, que creo que es del Espíritu, y es la siguiente. Hacer un momentito de oración de entrega en este momento. Se los guío. Es decir, entrega significa pongo en manos de Dios todas mis inquietudes. Me vacío de todo lo interior que me pueda hacer ruido y me dificulte escuchar a la voz de Dios. Porque todos estamos llamados a escuchar lo que Dios quiere decirnos. A cada uno Dios quiere decirle algo particular. Hay un mensaje para toda la iglesia que está vinculado a las lecturas que en toda la iglesia, en todo el mundo, estamos leyendo. Estas mismas lecturas las leyó el Papa en Roma esta mañana. Y en Japón, ahora ya es mañana en Japón, pero en Japón, esta mañana, en la mañana de Japón, el rito católico celebró la misa como nosotros y leyó esta misma lectura, nada más que en japonés deben sonar distintos. Yamimoto no camina. Sayonara y Fukuyama. Bien, no sé si hay alguna japonesa por acá. A veces vienen algunas japonesas que viven en Bursaco, yo las conozco de por ahí. No están, ¿no? Teníamos una japonesa en el barrio, la Japo, Susana, ¿la conocieron? Que tenía ahí, era la amiga de los pájaros acá en la plaza, tenía el puestito de globos y qué sé yo, que falleció el anteaño, ¿no? Después de una enfermedad muy triste. Bien, entonces vamos a cerrar los ojos y cada uno le entrega al Señor, diga, te entrego, Señor, todo lo que está dentro de mí, me vacío en tu presencia, me vacío de mis preocupaciones, sé que vos vas a obrar, me vacío de mis inquietudes, para que seas tú, Señor, quien me llene de tu sabiduría y de tu gracia. Me vacío de mis miedos, de mis enojos, de mis rencores. Señor, acá estoy, toma todo lo que soy, todo lo que tengo en mi interior que pueda entorpecer mi escucha de la palabra. Penetra hasta lo más hondo de mi ser, Señor. Penetra, Señor, tú que todo lo conoces, tú que todo lo puedes, tú el Dios infinito y maravilloso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Penetra con tu luz maravillosa hasta lo más íntimo del corazón. Amén. Muy bien. Recién escuchábamos la parábola, una parábola de las hermosas parábolas de Jesús, la parábola del fariseo y del publicano, ¿no? Recuerdan, dos hombres subieron al templo para orar. Uno era, a ver, de este lado, los fariseos. Tienen cara de fariseo. No, es que simplemente digan fariseo. Y de este lado el publicano. Publicano. El publicano queda bien. Digan publicano. Publicano. Entonces, dos hombres subieron al templo para orar. Uno era y el otro Publicano. Nosotros, claro, el publicano como queda bien, ay, nosotros nos tocó el bueno, nos tocó el bueno. Pero quiero decirle, a ver, para que sepamos, los publicanos eran los cobradores de impuestos y eran personas que cobraban impuestos para el Imperio Romano, por lo tanto, eran de alguna manera traidores a la propia patria y a la propia nación, colaboracionistas de un imperio que hacía sentir su autoridad sobre todas las tierras conquistadas. ¿Se imaginan? Vamos a suponer que de repente nosotros no fuéramos más un Estado independiente y soberano, que hubiéramos sido invadidos por otro país. ¿Qué sé yo? No importa, no imaginemos ninguno. No importa. Y de repente el pueblo empieza a pasar hambre porque todos los impuestos se van para otro país. Y entonces, y vos ves por otro lado que los que cobran impuestos cambian de casa, cambian de coche, cambian, ¿viste?
De repente, los que te cobran impuestos, que eran tus vecinos, de repente vos pasás hambre y ese vecino que encima cobra impuestos para un Estado extranjero empieza a prosperar de una manera bastante llamativa, ¿viste? No un poquitito, no el fruto del trabajo, sino el fruto de los vueltos que le iban quedando por ahí. Nadie conoce a nadie así porque acá en Argentina eso no pasa. ¿No? Bien, entonces, ese es el publicano. Nosotros, ¡ay, qué lindo el publicano! No, el publicano era eso. Así que no solo era un colaboracionista, sino también era un odiado por los propios vecinos y el propio pueblo. Pero claro, ¿quién le iba a meter la mano encima si tenía un soldado para cuidarlo de día y de noche? ¿Sí? ¿Quién se iba a meter con un publicano para hacerle un escrache o para hacerle un linchamiento público? Nadie. Tenían protección del Estado imperial. Pues bien, esto era ustedes son él. Había dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era y el otro. Evidentemente, esta parte no está dicha. Él. Cuando fue a orar es porque de alguna manera algo estaba pasando en su corazón. Hay un momento en el cual la gracia de Dios toca incluso a las personas que están en situaciones pecaminosas más graves, llamándolas a reconocer el propio mal y arrepentirse. Evidentemente, cuando la gracia de Dios toca a alguien que anda en un camino pecaminoso, la gracia de Dios no produce consuelo. El consuelo, la gracia de Dios, lo produce cuando alguien que anda en el camino de la santidad, o trata de vivir en el camino de Dios, el consuelo lo provoca Dios cuando alienta, cuando uno hace un progreso. ¿Saben quién consuela a los pecadores? Cuando andan en el mal camino y no quieren dejar el mal camino. ¿Saben quién, no? El mal espíritu. Dale. Seguí, vos dale para adelante, loco, vos seguí, mirá la guita que estás haciendo, loco. El mal espíritu habla así, ¿viste? El mal espíritu es muy cancherongo. Por eso, si vos ves a un canchero, un canchero soberbio, arrogante, fanfarrón, pura pinta, cara dura, mentirosos, tramposo. Ya todos saben que vos... ¿Se acuerdan, no? Un cara dura. El mal espíritu es cara dura. La chica me mira y dice, ¿esa canción es del paleolítico o del neolítico? Me miró con esa cara. No sabías, porque dice que lo estudió en historia, no en historia antigua, en historia prehistoria. Lo que pasa es que acá hay algunos que venimos de la época prehistórica, ¿sabes? Vino, Adán y Eva y después al poco tiempo, para que sepas, ¿no? Como de qué época es. Entonces, pero él. Uy, están medios distraídos. Escuchen, el publicano, si fue al templo a orar, es porque el mal espíritu lo estaba instigando a que siguiera en esa rueda pecaminosa. ¿Quién lo estaba inspirando? Dios, el Espíritu Santo, al arrepentimiento. Evidentemente esto supone dolor. De repente es algo así como que viste que todo, en un momento de comprensión interior, viste que todo lo que hiciste en tu vida
fue arruinar la vida de los demás. ¿Y cómo remedio, qué remedio tengo a todo esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo salir de todo esto? Si, además, también pasa esto. ¿Cómo salgo de todo esto si yo soy miembro de esta mafia imperial que expolia a este pueblo? Y si quiero salir, me caben las de la ley de la mafia. Acá no hay ningún mafioso, ¿no? Alguno tiene un poquito la cara, pero se les conoce, viste que, pero bueno, las apariencias engañan. ¿Cómo hago para salir de la mafia? Si la mafia me va a tratar de seducir para que no salga o amenazar para que no salga. El imperio no lo iba a dejar suelto tan fácilmente al bendito. Entonces, uno tiene que leer que si un subió al templo a orar es porque evidentemente ahí había algo del Espíritu Santo que estaba obrando y no en grado menor. Por eso su oración, después vamos a ver, es cortita y al pie. Dios mío, ten piedad de mí, pecador. En cambio, él, a ver si se ponen un poquito más fariseos, el fariseo es... A ver, nosotros tenemos una imagen un tanto negativa de los fariseos porque fueron los grandes adversarios de, yo diría, las políticas espirituales de libertad y personalistas de Jesucristo. ¿Por qué? Porque frente al apego que los tenían respecto de la ley, respecto del templo, respecto de las prácticas y respecto de la tradición de jurisprudencia del pueblo judío, respecto de eso, había, claro, Jesús de repente sale de ese molde, come con las manos sin lavarse, por ejemplo, dice, bueno, está bien cumplir la ley, pero antes que cumplir la ley es más importante el amor a Dios y al prójimo. Está bien cumplir con las leyes litúrgicas, pero antes de cumplir con las leyes litúrgicas es yo quiero amor de Dios y misericordia antes que sacrificio. Entonces, de repente Jesús dice, come sin... Bueno, no ayuna cuando todos ayunan. De repente Jesús los confunde con su libertad y con la libertad que pregona. No me fui, estoy acá todavía. ¿No? ¿Me pudieron seguir con esto? Entonces en el Evangelio aparecen como los enemigos de Jesús, pero en realidad a diferencia de los eran personas en general muy rectas, muy cumplidoras, a ver, se los digo de una manera, los fariseos eran lo mejorcito que había, de verdad. Históricamente, los fariseos eran lo mejorcito que había en el pueblo judío en lo que tiene que ver con la fe judía. Por eso nosotros tenemos, los fariseos, sos un fariseo, hipócrita, falso. No, pará. No era tan así. Es la polémica que llevaron adelante los fariseos con Jesucristo y con los seguidores de Jesús, la que los puso en ese lugar de antagonismo con lo que Jesús enseñaba. ¿Amén? Pues bien, vamos ahora, estamos en el templo con un publicano. Yo quiero detenerme simplemente en el contenido de la oración del
y del... Y me voy a centrar nada más que en las acciones, los verbos. Y voy a anotar esto. Todos los verbos, todas las acciones de la oración del están en primera persona del singular, mientras que el único verbo de la oración del está en segunda persona del singular. Fíjense lo que dice él. Dice, Dios mío, yo te doy gracias, porque yo no soy como los demás hombres, que son injustos, ladrones y adúlteros. Yo ayuno 2 veces por semana, yo pago el diezmo de todas mis entradas. Yo te doy gracias, yo no soy como los demás, yo ayuno, yo pago. 4 veces yo, siempre yo. Mientras que la oración del, el único verbo que hay es segunda persona del singular. Dios mío, tú ten piedad de mí, pecador. Miren qué diferencia, ¿no? Yo versus tú. Por eso uno podría leer esta parábola como una enseñanza de humildad, y no es que no tenga esa dimensión de humildad. Pero antes que hablar de humildad, esta parábola enseña 2 modelos de espiritualidad. 2 modelos de espiritualidad. La del... ¿Están medios? La del... Y la del... 2 formas de espiritualidad. 2 formas de espiritualidad. Fíjense, la espiritualidad del fariseo podría decirse que es todo lo remite a sí mismo. O sea, es una espiritualidad egocéntrica. Mientras que la espiritualidad del publicano es una espiritualidad teocéntrica. Tiene en el centro a Dios. En cambio, este tiene en el centro lo que Él hace. Yo te doy gracias, yo no soy como los demás, yo ayuno, yo pago. Una espiritualidad egocéntrica en donde Dios no aparece como el Salvador, sino como el testigo de lo que Él, en su buena voluntad y en su exceso de mérito, hace. Fíjense, uno podría decir que además es una espiritualidad, la de él, infantil. Cuando leía esto y me daba cuenta de lo que esto significa, de esta oración, lo que esta oración pone de manifiesto, es como los chicos, ¿me mirás? Mírame, mami, mirá lo que hago la vertical, mirá cómo el paso de baile, mirá esto, mírame. Uno puede decir, hay cristianos que se sitúan de esa manera ante Dios, no sé. Esto yo no lo digo porque conozca a alguien que se sitúe de esa manera, sino porque, bueno, es lo que parece. Cuando yo hago las cosas para que Dios me mire o para que los demás me miren, en el fondo soy un infantil que dependo de la mirada de los otros para estar aprobado. Así que la oración del fariseo es una oración egocéntrica, es una oración o una espiritualidad infantil. Es una espiritualidad, en tercer lugar, un tanto narcisista. El narcisista es el que se enamora de sí mismo, ¿no? Que se contempla a sí mismo y que se enamora. Hay un viejo mito, una vieja fábula
¿no? De aquel que se enamoró de su propia imagen y quiso beberse su propia imagen reflejada en un charco de agua y se ahogó, ¿no? Eso significa el narcisismo. Hay un narcisismo físico de la gente que se la pasa mirando al espejo, arreglándose a 10 horas. Yo no salgo si no... Es una esclavitud. Pero hay un narcisismo espiritual. Piensen en el paralelismo. Si yo necesito 1 hora para vestirme y arreglarme para salir a laburar, piensen, ¿qué necesito para salir al ruedo de mi encuentro con Dios? ¿Necesito 1 hora? ¿Me puedo presentar así como soy? Si Dios me conoce así como soy, pero bueno, no. Yo tengo que esto, aquello. Yo no estoy en contra de que haya rituales en nuestra vida espiritual. Al contrario, hay rituales que nos ayudan a crecer, pero nunca el ritual, cuando hablo del ritual, hablo de, bueno, voy a leer la Biblia, voy a leer este salmo, voy a rezar 1 decena del rosario, voy a esto. Son rituales personales. Pero estos rituales no pueden ser una dependencia, no pueden crear una dependencia, sino, ¿en función de qué crean una dependencia? De un cierto narcisismo espiritual para presentarme ante Dios. Así que tenemos una espiritualidad egocéntrica, mientras que el otro es una espiritualidad teocéntrica, una espiritualidad infantil. Yo no diría que este no es infantil, pero diría, no parece que haya un paralelismo, no parece Dios, mirame, porque si no, mirá lo que hago. Pero sí, frente a esta espiritualidad narcisista, no tiene nada. Así, como decía una vieja, vengo con el alma hecha jirones a tu presencia, Señor. O sea, vengo destrozado, quebrantado, y confío en que tu misericordia me aceptará tal como soy, sin poder esgrimir demasiados méritos, ni demasiados logros, ni buenas notas en el boletín de la vida. Hay un detalle más de esta espiritualidad. Es egocéntrica, es infantil, es narcisista. Y uno podría decir, es una espiritualidad que encierra a quien la cultiva en una cajita de zapatos chiquita, porque no permite una expansión. Es una espiritualidad para personas que deciden vivir un estilo de vida chiquito, acotado, sin expansión, sin riesgos. Espiritualidad no a todo riesgo, sino sin riesgo. Una vida sin riesgos. Una vida hecha a la medida de mi comodidad. En el fondo es eso. Ahora, ¿por qué Dios nos muestra esto? ¿O para qué? Evidentemente, porque quiere regalarnos una espiritualidad como la de Jesús, abierta a la misericordia, no tanto centrada en nuestros propios logros o nuestros propios méritos, sino centrada en Él, una espiritualidad teocéntrica. El Espíritu Santo, si hay algo que nos hace, nos centra en Dios, nos centra en el Padre, nos centra en el Hijo. Hoy vamos a pedirle esta gracia al Espíritu Santo, ¿no?
una espiritualidad centrada en Dios, centrada en Dios. Que Dios sea el centro y no yo sea el centro en torno al cual gira hasta Dios. Hasta Dios. Mírame Dios, porque acá estoy yo que soy el centro del mundo. No, Señor, que vos seas el centro y que yo te orbite lo más cerca que pueda. Lo más cerca que pueda. Ahora bien, esta espiritualidad, y termino con esto, es una espiritualidad como la oración de este hombre, es una espiritualidad apasionada. Hoy escuchábamos en la lectura de Eclesiástico, me llamó la atención que hay una oración que llega hasta las nubes y una oración que atraviesa las nubes. No sé si escucharon. Una oración llega hasta las nubes. Parece como que llegar hasta las nubes es llegar alto, pero hay una oración que atraviesa las nubes. ¿Cuál llega más alto? Y esa oración que atraviesa las nubes, cuando dice, no es una oración tranquilosa, tranquilísima. Fíjense lo que dice. Es una oración, dice, la súplica del humilde atraviesa las nubes. Y escuchen esto, y mientras no llega a su destino, él no se consuela. Es una oración que no nos deja consolarnos truchamente en logros pequeños. La oración del humilde atraviesa las nubes y mientras no llega a su destino, él no se consuela, pero sigue. ¿Qué dice? No desiste hasta que el Altísimo interviene. Acá está la oración carismática. No desiste hasta que el Altísimo... es la oración... Yo voy a seguir alabando. A mí los salmos me encantan, pero hay un salmo que dice, yo en cambio redoblaré tus... ¿Me quieren hacer callar? Yo voy a redoblar las alabanzas. ¿Quieren que no hable? Voy a hablar. Y más que lo que hubiera hablado si no me hubieran impuesto un silencio forzado. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que baje el fuego del cielo, vamos a seguir adorando. Esta es la oración, porque no es la oración de los bien peinados de peluquería. Perdón por la peluquería, pero ya está. No. Este tipo está despeinado, lloroso, lagrimoso, triste, pero hasta que la gloria de Dios no le muestre el perdón, el tipo va a seguir llorando, va a seguir clamando, va a seguir elevando su alma a Dios. Esta es la espiritualidad, creo en gran parte carismática, y es la gran alegría del espíritu de este tiempo, de estos últimos tiempos, que ya no somos, hacemos oración tipo, así, ¿viste? Pensando que eso nos calma los nervios. No, eso no nos calma los nervios, eso es una forma de narcisismo y de búsqueda egocéntrica. La oración budista es una oración, el yoga es una forma de oración egocéntrica, que lo único que busca es sentirse bien, no es llegar al cielo. Hasta que la gloria de Dios descienda, hasta que el Altísimo intervenga. ¿Amén? Amén. Así que no sé si quieren portarse como él. Fariseo. Ya se durmieron. Sí. Vamos para ponernos de pie.